Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyarañe Nuevo Testamento. La palabra del Señor que llega hasta nuestros corazones, nuestra vida, para transformar nuestra sociedad. Juntos queremos hacer este camino escuchando la palabra de Dios, la vida de Jesús, sus discípulos y ahora nosotros, que nos comprometemos en vivir los mandamientos y la palabra que Dios dejó en nuestro corazón. Iniciamos de esta manera Ñandeyarañe Nuevo Testamento. Pedimos la intercesión de nuestra Madre, la Virgencita, auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así damos inicio a nuestro estudio bíblico Ñandeyarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñandeyarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el Evangelio de San Juan, el capítulo 6, versículo 55 en el día de hoy, de nuestro estudio bíblico del Nuevo Testamento. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Estamos en el capítulo 6, versículo 55 de San Juan. Aquí hay un realismo eucarístico. Ese es un realismo eucarístico. En primer lugar, tenemos que decir que Jesús en ningún momento había suavizado. Y en un momento, y bueno, vamos a ver cómo podemos solucionar, no. En ningún momento suaviza sus palabras. Siempre afirma que su carne y su sangre son verdadera comida y verdadera bebida. Siempre. Su carne y su sangre. En ningún momento hay ay, no, porque pean de catuimba, épico las y sea lo que sea. No. La revelación siempre, queridos amigos, avanza hacia una comunión real con la persona de Jesucristo. Una comunión real con la persona del Dios que se ha hecho carne en la persona de Jesús, ¿entiendes? Entonces, entonces para insistir una y otra vez, ella va, y la gente la pecha ante y algunos sí que después le van a querer abandonar, ¿verdad? Le van a querer abandonar. Y después él igual va a insistir hasta el final. Pues lento a peña de ya. Apenas pico pejopatas amigo, pejopata vio. A la pejoseno, bueno. Decidí, pero Jesús no se amilana ante una propuesta de todos aquellos que simplemente quieren un evangelio de acuerdo a su conveniencia. Vean la titilla con la secta la protestante, porque o adaptada de acuerdo a su propuesta. No porque se amen de hacer 3-4 veces, no porque se mondase, no porque se la diemos ante la apea, ¿entiendes? Entonces, hacemos a Dios de acuerdo a nuestra conveniencia. Vean la famoso Dios a imagen del hombre y no el hombre a imagen de Dios, ¿entiendes? Así que tenemos que abrir los ojos, queridos amigos. Y aquí el Señor no se va a milanar y Jesús no va a suavizar en ningún momento tampoco sus palabras. Al contrario, va a seguir insistiendo y en un momento también va a ser muy duro y muy rígido para entender
Por lo tanto, aquí hay una plenitud en estas palabras de Jesús, de el Antiguo Testamento, de esa alianza antigua. ¿Se acuerdan que el maná, la Pascua, los sacrificios, todos estos son elementos que van preparando proféticamente este momento esencial y fundamental que Jesús después aquí nos dice, ¿verdad? El que coma mi carne y bebe mi sangre, ese es el que tiene la vida eterna. En Cristo los antiguos signos encuentran su cumplimiento definitivo. Ahí está el Caracus, en Cristo, allí. Nosotros encontramos esos signos del cumplimiento divino. Estos antiguos signos, queridos amigos, nos van mostrando y nos dicen, peas en alatape. El horizonte pascual que nosotros encontramos aquí, queridos amigos, es decir, la carne entregada, la sangre derramada, está apuntando a un horizonte pascual. Cuando decimos horizonte, quiere decir que mañana, el horizonte. Pero al mismo tiempo es un horizonte que mira ¿qué cosa? A la Pascua. Ese horizonte pascual quiere decir que la carne que se entrega, la carne de Cristo, su sangre, el dolor, el sufrimiento que se derrama, es anticipada aquí en la cruz. Es anticipada en la cruz. O sea, es una anticipación total de lo que se va a sufrir. Estamos en el capítulo 6, ciertamente. Después, mucho más adelante, nosotros vamos a encontrar a un, entre comillas, pan entregado, sangre derramada. ¿Dónde? En la cruz, Cristo. Y por eso estamos como que adelantando. Por eso es un horizonte de Pascua, un horizonte de resurrección, algo que va a suceder. Entonces la Eucaristía está inseparablemente unida al sacrificio pascual de Cristo. La Eucaristía es la cruz, ¿verdad? El banquete, es la pasión, pero de una manera incruenta. Incruenta quiere decir, daipori la yecutujan, daipori pepe la tuyo, o lo que sea, sino que dentro de la simbología profunda del Nuevo Testamento, el pan y el vino, ¿entiendes? Pero este es el sacrificio incruento, por eso que está muy unido, muy unido. La Eucaristía es ese sacrificio de la cruz, pero es el sacrificio de donación y total, pero ahora de una manera incruenta. El que se entrega en el Calvario es el mismo Cristo, que hoy se ofrece como alimento, pan y vino, sacrificio incruento. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. Queridos amigos, seguimos con Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el Evangelio de San Juan. Capítulo 6, versículo 55, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Upealas y añandé, desde un contexto cultural y antropológico, es decir, contexto cultural y antropológico quiere decir que nosotros vivimos y tenemos nuestro modus vivendi, ¿verdad? ¿De acuerdo a qué cosa? De acuerdo a el ambiente donde nos desarrollamos. Dice la cultura. Cultura es nuestra reacción ante el ambiente que se nos ofrece. ¿Cómo vivimos? ¿Cómo convivimos en este ambiente? Bueno, que comer significa comunión. Comer significa comunión. En el mundo bíblico, compartir la mesa expresaba pertenencia, alianza y fraternidad. Pertenencia, alianza y fraternidad. Upeando, ¿sabes? Aquí es lo esencial y lo fundamental. Entonces, la pertenencia, la alianza y la fraternidad, Jesús lleva esta experiencia humana hasta su máxima profundidad. Dios mismo se hace alimento. Dios mismo se hace alimento.
Entonces, esto está significando, ¿verdad?, para nosotros esta experiencia humana en su máxima profundidad, ¿verdad? La profundidad máxima quiere decir que esa pertenencia y esa alianza y esa fraternidad nosotros lo hacemos desde el significado de la entrega de Dios que se hace hombre. Este puede ser el misterio supeditado ciertamente a lo esencial y lo fundamental que es la resurrección, pero este misterio es esencial y fundamental, el misterio de la encarnación. Encarnación quiere decir que ñande yara, no ñeminini lleva, ha hoy que ando que llegue hoy, ha no tiene lleva, para renunciar a su condición divina. Nosotros muchas veces no llegamos a plantearnos y a pensar profundamente el significado de lo que es la encarnación. La encarnación es profundísima, ¿verdad? Porque aquí compartir esa mesa, el cuerpo y la sangre, quiere decir que estamos compartiendo una pertenencia. Nosotros como cristianos, como seguidores de Cristo, hacemos parte ahora de este cuerpo místico, le llamamos nosotros, ¿verdad? Y entonces hay una pertenencia, hay una alianza, que es lo que nos une, que es lo que nos hace entrar en comunión. Y sobre todo, queridos amigos, luego como un resultado de la fraternidad. Comunidad quiere decir eso. Común, unión, comunidad. Bueno, Jesús por lo tanto lleva esta experiencia a su máxima oportunidad de expresión. La máxima expresión, es decir, la más profunda expresión que nosotros encontramos aquí es que Dios mismo se hace alimento. Peñandillara oía lleva, a eoyo yeyapo, alimento, alimento para nosotros. Ser alimento quiere decir entonces hacer parte integral de nuestra esencia. Porque peñan de yacarúa, ¿qué es lo que pasa? Después no es que vos podés mirar otra vez y separar, no, una vez que entere carúa, ya joma, se digiere. Y esa puede ser la entrega total. Si el grano de trigo no cae en tierra y no muere, si no se pudre ahí, pero o desaparece, va y ya, allá. Pero desde eso que se pudrió, que parece que desapareció, sin embargo, surge esa plantita, lo nuevo. Ah, bueno, es interesante entonces. Dios mismo se hace alimento, ¿verdad? Ahora, la sangre representa también la vida. La sangre, queridos amigos, aquí nos representa a nosotros, para Israel. La sangre pertenecía particularmente a Dios porque en ella estaba simbolizada la vida. Petuhue lleva. Ellos pues miraban la sangre, lo que sea, Yokutú, Abeihuipa, moría desangrado, Entonces ellos miraban y decían, Papi Oloicoa, se le fue la vida. Ah, ¿dónde está la vida? Ah, en esa sangre entonces, ¿por qué? Porque Huipa, no. Entonces la vida para ellos era la sangre era la vida. Queridos amigos, son elementos, por eso nosotros estamos mirando de un aspecto cultural, antropológico, ¿verdad? Este es el elemento antropológico, bien concreto, peñan de ya signos concretos. Y la sangre, por lo tanto, estaba simbolizando la vida. En el capítulo 17, versículo 17 del Levítico encontramos, y en el 11, ¿verdad? Capítulo 17, versículo 11, toda esta simbología de la vida. Hablar de beber la sangre resultaba profundamente provocador para un judío. Beber la sangre. Pero, ¿qué me está diciendo? Por eso es que ellos reaccionan. Esa es la vida. Petuwi ajeno. Petuwi esa es la vida. ¿Cómo voy a beber? ¿Cómo voy a tomar? El que no bebe mi sangre. Pero estamos todos locos, ¿verdad? Entonces, les choca, pero no entienden la simbología. Quiere decir que el beber, el comer, el manducare, quiere decir que nosotros ahora entramos a pertenecer a una nueva vida, es una nueva vida transformada. Yo lo resucitaré en el último día. Esa comunión que transforma,
La Eucaristía no permite una relación superficial, no es como el agua que te limpia y listo, o asama, o siripama, o pama, demos botina lleva, demos botina, o para beber la función. No, aquí eso queda dentro tuyo, queda a convivir y te transforma por dentro y te hace lo que vos sos, ¿entendiste? Porque vete mi upeango inhala, peñan de ya uago peñ, hoy coñan de jehui, ¿quiénes somos nosotros, verdad? Entonces, quien recibe verdaderamente al Señor está llamado a convertirse también en pan compartido. Un servicio misericordioso es una entrega también a los demás. Volvemos enseguida con más Ñandi Yarañe Nuevo Testamento. Queridos amigos, seguimos con Ñandi Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 55. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Este es el versículo 55 del Evangelio de San Juan, capítulo 6. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. En primer lugar tenemos la palabra alethés, verdadera, alethés. El significado significa verdadero, auténtico, real, aquello que posee la plenitud de lo anunciado. Posee la plenitud de lo anunciado. Verdadero, auténtico, real. Posee la plenitud de lo anunciado. De un aspecto exegético nosotros podemos entender que esta palabra aleces, aletheia, verbo, en San Juan lo verdadero no significa solamente lo contrario de falso. Atención. Lo verdadero no es simplemente esto es falso o esto es verdadero. Falso, verdadero, falso, verdadero. No. No significa solamente esto en el Evangelio de Juan, sino que Cristo es la verdadera luz. Cristo es la verdadera luz. Cristo como verdadera luz. Es decir, el verdadero pan bajado del cielo. La verdadera vid. Su carne es, por tanto, el alimento definitivo querido por Dios, hacia el cual apuntan los signos anteriores. Todos los signos que hemos visto apuntan hacia su carne. ¿Pero por qué, queridos amigos? Porque es un signo verdadero. ¿Qué es lo que quiere decir alethés, verdad? Como verdadero, auténtico, aquello que posee la plenitud de lo anunciado. No es simplemente, decíamos, para decir si es falso o verdadero, sino que sobre todo para darnos a entender que la verdad en sí, la realización del hombre en sí está apuntando a la integridad, la verdadera luz, el pan verdadero, la realización del hombre, de la persona, Mapañandé. Es decir, esta persona, entre comillas, es de origen, original, origen. O sea, pertenece a lo verdadero. Cuando hay falsificado, ¿entienden? Cuando hay falsificado, sino que de origen. Ya tengo ya de coboya, bueno, y me llevo un de tin reloj, gente, o un de la reloj. A per reloj, llevo chino, de reloj chino falsificado. Tengo un de ahí más, llevo que Singapur, bueno, falsificado. Pero oye, falsifica, pero anda ahí, el original, ¿entiendes? Ahora, el comer, el alimentarse, no es que nosotros nos vamos a alimentar, entre comillas, de falsedades simplemente doctrinales o lo que sea, sino que de lo original. Ñande yacaruta de lo original, es decir, del mismo Cristo. Primera cosa, aletheia. Una segunda palabra es el brosis, comida, alimento, brosis. VA, la ña de mongaruena, el brosis. Comida, alimento, aquello que nutre y sostiene la existencia. Nutre y sostiene la existencia.
Pero la oña de mañana ya es sana, ¿verdad? Porque el brosisi nos alimenta y sostiene la existencia del hombre. Quiere decir que aquí está el centro y la fuerza, ¿verdad? De lo que es un Dios que se entrega, que se dona, que nos alimenta y que nos proyecta para los cambios. La palabra muestra que Cristo no solamente comunica su enseñanza, Cristo no comunica simplemente doctrina. Cristo no está preocupado en comunicar simplemente enseñanza. Otra cosa más. Se ve a moto miena. Se entrega a sí mismo como alimento. Óyeme, eka lleva como un alimento. Oye, shaka, oye, cuaca, se entrega. Este es el alimento. Se ape me ven a vete, se la pongo un garuta y nace la pongo un bareteta. Es una entrega, queridos amigos, el alimento, fortaleza total, ¿verdad? La Eucaristía, por lo tanto, alimenta la vida sobrenatural porque comunica sacramentalmente a Cristo. Comunica sacramentalmente a Cristo, fuente de la vida eterna. Entonces, queridos amigos, esto, por ejemplo, para nosotros es importante entenderlo así, porque no es simplemente una doctrina, no es simplemente un conocimiento. Llegó varias veces a repetir, digo la gente, porque en síntesis, la ande, quiere decir ande ella, pues quiere decir que ¿entendiste? Quiere decir que te quedas justamente simplemente en la doctrina, pero no en el aspecto profundo de un encuentro personal con Jesucristo. Volvemos enseguida con más de Yarañé, Nuevo Testamento. Queridos amigos, seguimos con Yarañé, Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 55. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. Dos cosas muy difíciles, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que nos quiere enseñar? En primer lugar, que Cristo es el alimento verdadero. Vean a Teo y la enseñan. Mi carne es verdadera. Hoy por hoy palabra alefes, ¿verdad? Verdadera. Jesús entonces nos entrega solamente cosas de Dios. Haendo hoy ya cañan de gnósticos, hoy ya cañan de la tapé, ñande ya pojanua lleva la jodos el camino, pero ñande la ya potajina. Ñande no, Jesús a ver, ñande bohemite, hoy ya cañan de, hoy ya ñande la y croquis, hoy ya cañan de o señalar ñande pea la GPS los muchachos, a ver ya tapé, ese va a hipotamos a también de WhatsApp y cojanua. La ubicación, va a para ella pota, va a para Guatatarina. Tiene la fotocopiada de mapita y la no. Aquí, queridos amigos, no es una entrega de cosas de Dios, sino que Él mismo se entrega. A disposición. La fe, entonces, del verdadero cristiano conduce a una relación personal y sacramental. Sacramental. La simbología es esencial y fundamental, queridos amigos, y lastimosamente, con la aparición sobre todo del protestantismo, que utilizaron, ¿verdad?, a Lutero, porque Lutero en realidad era un sacerdote dominico, era un alemán, un gran estudioso, un gran biblista, o sea que Lutero no es que también dijo cualquier cosa, ¿verdad? El asunto es que a pelo perro llega ya raja hoy puro, ¿verdad? Ciertas ideas muy avanzadas en su forma teológica de explicar, hoy puro, pero para hacer una decisión, una división, ¿entiendes? Pero esto ya fueron cuestiones políticas de intereses creados, queridos amigos. El protestantismo nace así, siempre nace de esa manera. Anglicanismo, la misma cosa. Entonces, no me permitís yo en la aumenta llega a otro cuñado o lo que sea, entonces no se sabe la rey a la ceja, ¿se dan cuenta? De verdad hay intereses, entonces no es un nacimiento de origen,
verdaderamente desde el pan de vida. Eso nace de las intenciones y deseos simplemente humanos, ¿verdad? Entonces, queridos amigos, aquí la fe cristiana, verdaderamente, el manducar y la Eucaristía, te tiene que conducir a una relación, pero personal, profunda, con la verdad, te cueste o no te cueste. Porque el que quiera seguirme, tome su cruz y me siga. Yo escucho mucho ahí, secta protestante, siempre te habla de un evangelio, simplemente un evangelio dulce de leche. No, a ver, tomar la cruz y seguir al Señor. No, es entonces así nomás, queridos amigos. Una segunda enseñanza es que la Eucaristía es plenitud de los signos antiguos. Plenitud, atención, plenitud de los signos antiguos. Antiguo Testamento, todo lo que significa para nosotros una prefiguración, figura anterior, antiguos signos. El maná, el cordero, ese cordero del Éxodo capítulo 12, cordero pascual, los sacrificios que se ofrecían, bueno, todo esto son ¿entienden? Antes se dice, vea. Son signos antiguos que prefiguraban y preparaban el misterio de Cristo, es decir, nada más y nada menos que en su Hijo Jesucristo es donde se realiza y por lo tanto el gran misterio es esa Eucaristía, por eso que es bueno, Charis, gracias, es acción de gracias de un cumplimiento, pero dice la Eucaristía. Entonces, muchas veces la gente no entiende y a junte madre trae cualquier secta iberui. ¿Por qué? Porque no entendemos, nos falta una verdadera catequesis, una verdadera reflexión, ¿verdad? Y no un estilo de religión primitiva. La religión primitiva pues todo es milagrerismo. Entonces todo es como una acción externa al compromiso cristiano. No. La consecuencia de una entrega verdaderamente al Señor es lo que nos cambia a nosotros, ¿verdad? El maná, el cordero, todos son una prefiguración de ese compromiso. Una tercera enseñanza, queridos amigos, es que comer a Cristo significa entrar en su vida. La comunión eucarística no puede reducirse a un rito externo. No se puede reducir a un rito externo, sino que recibir el cuerpo de Cristo significa permitir que sus sentimientos, su misericordia y su entrega transformen nuestra existencia. Todo lo que Cristo hizo, todo lo que Cristo vivió, todo lo que Él sufrió, etcétera, etcétera, todo lo que significa la presencia de Cristo es lo que después, queridos amigos, tiene que sin falta transformar la vida del hombre. Una cuarta enseñanza es que la Eucaristía conduce necesariamente a la entrega. Necesariamente nos tiene que hacer a nosotros generosos. Todo. No podemos recibir a Cristo que se ha entregado y continuar viviendo únicamente para nosotros mismos. No. Si Cristo ha sido entrega, ha sido Eucaristía, pan partido y pan repartido, yo me estoy haciendo parte de esa Eucaristía, formo parte de esa Eucharis, entonces también soy pan repartido y pan partido para los demás. Y por último, queridos amigos, una quinta enseñanza, ser alimentados para convertirnos en alimento. Primero, alimentados y luego nos convertimos en alimento. ¿Se dan cuenta que esto también es mucha encarnación, verdad? Porque en la medida, en la naturaleza pues así, en la medida en que la misma naturaleza se alimenta de la naturaleza, esa naturaleza de nuevo vuelve a ser ¿qué cosa? Vuelve a ser mecanismo, alimento, de nuevo para la misma naturaleza. ¡Qué maravilla! Esa es la vida, esa es la creación, ¿verdad? Entonces nos dice a nosotros también, en la medida en que ñandea lleva yacarú, peñandillara eugotolado, peyo ñaña alimentamina, el manducar, el comer, el alimentarse, convertirse, por lo tanto, en pan, ñandera lleva, porque yacarú, añañe mombarete peñandillara, pero upea, entonces ahora yo estoy preparado, estoy maduro, como fruta madura. ¿Fruto maduro para qué? Para ser alimento
de otros. Este es el ciclo de la vida, queridos amigos. Después, los científicos luego ya te dicen de otra manera, nada se pierde, todo se transforma. No hay energía, solamente, o sea, la vida verdadera es esa energía. Y esa energía es Dios, ¿entienden? Y por eso dice, lo que nosotros comemos, después nosotros de nuevo lo devolvemos a la misma naturaleza. Tenemos que ser alimento. La verdadera comunión entonces se reconoce en una vida entregada. Así es que generosidad de parte de nosotros, tiene que haber una apertura del corazón, dejar de lado la mezquindad y el egoísmo para mirar en lo esencial y lo fundamental que es la vida de Dios y la gracia del Señor. Queridos amigos, me despido de ustedes y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñan de Yarañe, Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñan de Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.